Ondas del recuerdo, música de antaño. Nuevamente estamos en Ondas del Recuerdo. Bienvenidos a esta actividad que realiza el Parque Biblioteca José Horacio Betancur en el marco programático del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín para esta contingencia nacional. Les habla Stephanie Barrera, mediadora de biblioteca. El día de hoy estaremos conversando sobre una música caliente, enérgica y pegajosa, la champeta. Para ello, nos acompaña una mujer afrocolombiana, abogada, nacida en Valledupar y amante de la champeta. Con ustedes, Victoria Peralta. Muchas gracias, Stephanie, por tu presentación. Gracias por invitarme a participar de la realización de este podcast y gracias a todas las personas que nos oyen y comparten este espacio con nosotros desde sus hogares o desde donde sea que nos escuchen. También está con nosotros John Agudelo, estudiante de música de la Universidad de Antioquia, trombonista y vocalista de la agrupación Yexet Maní. Muchas gracias, Stephanie, por la invitación. Hola a todos los oyentes, todas las personas que nos escuchan a través de los diferentes medios de difusión. Y bueno, un saludo a todos y por aquí vamos a estar compartiendo un poquito acerca de la champeta. Además, quiero darle la bienvenida a Henry Barros, un barranquillero, melómano, bibliotecario y productor de televisión. Hola Stephanie, gracias por la invitación y a los escuchas por estar pendiente de este programa. Hablar de champeta es hablar de un universo musical compuesto por diferentes ritmos, sensibilidades que hacen eco en el presente pero que retrotraen la memoria y la tradición de la diáspora africana. Es hablar de sonidos heredados por la cultura palenquera y resignificados por la clase popular en las periferias de la diversa región del Caribe colombiano. Aunque hoy estas musicalidades han ido ganando un lugar dentro de las representaciones artísticas y culturales del país y un reconocimiento que se legitima cada vez más en su difusión, conversar respecto a sus diferentes manifestaciones y a su historia nos ubica también en la pregunta por la experiencia, por lo que implican sus letras, sus bailes y sus formas que denotan la alegría y la sensualidad de quienes la disfrutan. Entonces, con el ánimo de acercarnos a este universo a través de su práctica y sus cotidianidades, quisiera preguntarle a Victoria, ¿cuándo comenzó la relación que tiene con este género musical? Bueno, yo conozco la champeta a finales de los años 90 y cuando empiezan los años 2000, porque eso se volvió muy de moda y adicionalmente era música de pelado, o sea, era como lo que uno escuchaba no solamente en la fiesta, sino también en el colegio, pa' mamagayo, pa' pasar el rato, se escuchaba esa música y se disfrutaba porque sí, estaba de moda, estaba pegada en ese entonces, recuerdo al Saiyajin, recuerdo música de Papo Man, Skin, Kevin Flores, que entonces sí, las escuchábamos y las bailábamos. Ahí fue donde todo comenzó. Ya después de ahí no paramos de escucharlo. O sea, hubo un momento en el que no se escuchaba tanto, sino que ya el reggaetón era el que estaba en todas las fiestas y se escuchaba en todas las fiestas, pero la champeta como que siempre estuvo ahí. Entonces, a lo que voy es que también da cuenta de un proceso de resistencia que hace parte de nuestra historia y que es muy nuestro, que es un ritmo muy nuestro, que también da cuenta de cómo las comunidades y cómo los barrios populares hacen frente
desarrollan una cultura que es para algunas clases sociales o para algunas personas antagónica, ¿cierto? Que está sujeta a la estigmatización, pero que tiene mucho que ver con lo que nosotros somos, con esta mixtura y esta diversidad que hace parte de la afrocolombianidad. Bueno, también tengo que mencionar que mi relación con la champeta se afianzó cuando empecé en mi descubrimiento de mis raíces y cuando me reconocí como afrodescendiente, entendiendo que hay una historia, ¿cierto?, que es narrada por medio de los ritmos y por medio de las músicas del Caribe colombiano y del Pacífico, ¿cierto?, que da cuenta de esa raíz que tenemos en África. A pesar de que, bueno, yo empecé a escuchar champeta en la infancia y era un ritmo que era estigmatizado, o sea, no por eso era aceptado. Una música corroncha que escuchaban los jóvenes porque en medio de su irreverencia pues siempre encuentran un ritmo musical que estaba por fuera de lo socialmente aceptado y que se vuelve moda, entonces ya eso es lo único que se escucha, o al menos así era que lo veían mis padres, por ejemplo. Entonces también en ese descubrimiento de la resistencia que hay en el género musical y la forma en la que esa cultura, cierto, que no es ajena, que es una cultura popular, criolla, como de mal gusto, como de clases populares bajas, de negro, asociada también a negros, también hace parte de lo que soy y de lo que somos muchas personas, porque es también como el reconocimiento de que, bueno, eso viene de un lugar, eso viene de una historia, eso viene de otro continente del que yo también soy parte, del que yo también pertenezco, y si es de ahí, pues también es mío. En un artículo llamado La champeta, una forma de resistencia palenquera a las dinámicas de exclusión de las élites blancas de Cartagena y Barranquilla entre 1960 y 2000, el señor Luis Gerardo Martínez Miranda afirma: en los años 70, debido al racismo latente de un segmento de la llamada sociedad culta, en un alarde de segregación sociolingüística aparece el despectivo término champeta, para referirse a las personas que gustaban de ese ritmo, generalmente de rasgos etnoafricanos y residentes en los estratos sociales populares de escasa inversión estatal. Champetudo o champetudo proviene de champa, fonema de origen africano que alude al cuchillo rústico de la cocina o machetilla. La palabra se erigió en un sema apropiado de satanización que estigmatiza en la actualidad a los amantes de estos ritmos y que hizo carrera a través de distintas instituciones sociales. Para hablar un poco más de esta historia, quisiera preguntarle a John, ¿cuáles son los orígenes de este género musical, teniendo en cuenta esas influencias y la riqueza de esas sonoridades que llegaron de Mamá África? Bueno, para comprender los orígenes del género musical champeta, hay que tener en cuenta 4 factores, que son el pueblo de San Basilio de Palenque, pueblo fundado por cimarrones y primer pueblo libre de América, el Festival de Música del Caribe, el puerto de Cartagena y los picots. Esta relación hace que surja el género entre estas cuatro factores que mencioné, porque por el puerto entraban los LP muchas veces sin nombre, sin carátula, y estos LP se difundían en los picos, en barrios populares. La gente que de pronto desconozca hoy en día que es un pico, son equipos de sonido exageradamente grandes, cabinas, bullosos, por decirlo así. Así fue sus inicios. Hoy en día son equipos de sonido más modernos, pero el nombre se quedó. Hoy en día hacen parte de todo un fenómeno musical y cultural, los picos. Y bueno, los picos en sus inicios difundían principalmente salsa y música africana, entre estos LPs también. La gente de San Basilio de Palenque, el maestro Justo Valdés, el maestro Viviano Torres, con su grupo Aneswing, fueron como los primeros creadores de la champeta. No soy millonario, pero rico soy. Gracias al Festival de Música del Caribe, que servía como vitrina
para que el pueblo del Caribe observara lo que escuchaba en los barrios populares, escuchara su música negra, escuchara todo eso, grupos que conocían o música que habían escuchado ya en el Picó como música nueva. Al ver esta relación orgánica de tambores y ritmos con los ritmos palenqueros como la chalupa, el bullerengue, el mapalé, empiezan a ver esta similitud. Y bueno, uno de los primeros, antes de Viviano Torres con Ane Swing, fue Justo Valdés. Y Justo Valdés ya empezó a hacer como su música palenquera a su manera, con vientos, con bajo, con guitarra. Y ya luego el maestro Viviano Torres de Ane Swing le añade la batería, lo que le da como ese colorcito, ese saborcito a lo que hoy se conoce como champeta, aunque cabe aclarar que ha evolucionado mucho en el transcurso del tiempo. Con esto comprendemos cómo nace la champeta. De hecho, en sus inicios intentaban imitar este África con letras muchas veces sin sentido, simplemente intentando imitar el África. Y bueno, el Festival de Música del Caribe fue un pilar vital para este género. De hecho, el maestro Viviano Torres en Ane Swing hace un tema que se llama Permiso, haciendo como una indirecta como permiso que yo voy para el Festival de Música del Caribe. Entonces con estos 4 factores nace lo que hoy es champeta. La herencia de África es la rumba congolesa, que es también conocida como soukous, el high life, el compeitiano y toda la música de las Antillas. Todo eso llega y, como mencioné anteriormente, fusionado a los ritmos palenqueros como chalupa, bullerengue y otros, más sumado a los instrumentos electrónicos como el bajo y la guitarra, nace el género. Ya la champeta empieza a coger como un color más propio cuando intentan empezar a hacer beat por falta de presupuesto quizás, por falta de instrumentista quizás, y empiezan a grabar las baterías sintéticas, electrónicas con un pad, y bueno, y ahí ya empieza a coger ese color propio de lo que hoy en día, pues más cercano a lo hoy en día se conoce como champeta. John, es muy interesante eso que dices respecto a cómo la configuración de estos sonidos se da también de acuerdo a las capacidades y los recursos que tienen las poblaciones para interpretarlos. En ese sentido, y aprovechando que has tenido la experiencia de hacer este tipo de música, quisiera que nos cuentes cuál es su estructura musical. En otras palabras, cómo se hace champeta, cuáles son sus variaciones. Bueno, la champeta, al igual que muchos géneros populares y no populares, se compone por versos, coros, puentes y un momento de éxtasis. Ese momento de éxtasis es lo que la va a caracterizar. Esto se llama el despeluque. El despeluque es ese momento de la canción que adquiere el clímax y carece de armonía. Hay ausencia armónica y hay mucha presencia rítmica para que el bailador tire sus pases. Y bueno, también se caracteriza mucho este espeluque por tener los sonidos de perrito, como dice por ahí un amigo, Aníbal Hernández, que de pronto ahí nace la palabra perreo, porque la gente decía, métele el perreo, que era meterle los perritos, un sonido de un piano, el Casio SK5, trae un sonido que se llama dog, de perro, y entonces ese también le da como ese sentido. Desde sus inicios la champeta le ha cantado, la música ha sido muy ligada a lo cotidiano, muy ligada a lo cotidiano, a lo que esté sucediendo en el momento, siempre. Pero bueno, hay 2 formas de hacerlas actualmente, igual que muchos géneros, que es primero que alguien haga un beat, que haga una maqueta, y ya cuando el beat esté listo, se monta alguien a componer. Casi siempre son compositores, aunque hay artistas que cantan y también escriben. Hay gente hoy en día en la industria, gente solo encargada de componer. Y la otra forma, que me parece a mí mejor, que es que primero es una letra, una idea muy clara, y ya sobre eso se hace el beat, se hace la armonía y etcétera, lo que se le quiera añadir. Pero siempre ha sido muy ligada por lo que esté pasando en el momento. Hablando como de variaciones, hay champetas muy hechas en base de soukous, otras muy hechas en base de compeitiano, otras en domboló,
Cada una tiene una sensación diferente para el bailador o para el que la escucha, tienen una sensación diferente. Y bueno, hablando de lo africano, la gran diferencia es que la champeta es colombiana y no es africana. Hay que bien resaltar que África es una gran influencia, pero es un género que nace en Colombia y tiene influencias de Palenque e influencias de todo el Caribe. Entonces, para mí esa es como la gran diferencia, que la champeta es colombiana. Para reconocerla como muy, pues muy naturalmente, es como mencionaba anteriormente lo del espeluque. El espeluque se va a caracterizar por ser un momento de éxtasis, donde predomina lo sintético, los perritos, predomina el ritmo. Y es más electrónica la champeta hoy en día, es más hecha con beats, aunque hay que aclarar también que hay gente que también la está haciendo muy orgánica. Entonces es como la gran diferencia. La champeta para mí también ha influenciado mucho, pues influenció mucho en el reggaetón. Para mí Latin Dreams hacía reggaetón, Latin Dreams es reggaetón caribeño y empezó en el 2003, antes de que la palabra reggaetón existiera, y bueno, y todo este Caribe lo influenció bastante. Y bueno, los invito también a que escuchen mi banda Jet Set Maní y vean cómo nosotros nos las apropiamos estando radicados aquí en Medellín y haciendo parte de la agrupación Gente de Medellín, y cómo la fusionamos con sonidos urbanos, y bueno, y para que se lo gocen y vean cómo hasta dónde ha llegado este género hoy en día. Bueno, Henry, hemos hablado con John sobre la historia del género y con Victoria sobre la relación que tiene con esta música. Quisiera que tú nos cuentes, que nos orientes cómo ha sido la evolución de este género musical, un poco poniendo en relación la champeta en Cartagena respecto a Barranquilla. ¿Cómo se da el fenómeno en estas dos ciudades? ¿Hay diferencias o se ha dado de la misma forma? Stephanie, para hablar de champeta en Barranquilla, habría que referirse a lo que mencionó John en cuanto a que estos sonidos llegaron por el puerto de Cartagena, pero a su vez también llegaron por Barranquilla y Santa Marta y se extendieron por todo el Caribe colombiano. Barranquilla, igual que Cartagena, ha sido un epicentro importante para el género, lo que tiene que ver con la difusión. Algo muy particular es que en Barranquilla no se crea ni se produce champeta, solamente tiene que ver con la difusión y la cultura picotera. Entonces habría que hablar del origen del pick-up. Los pick-ups datan de los años 50 y 60. Sin embargo, hay algunos investigadores que dicen que desde los años 30 se encuentran pick-ups en esta ciudad. Esta palabra surge debido a que estas máquinas sonoras eran transportadas en unos camiones o camionetas que se conocen como pickups. Las personas se apropiaron como de ese término y le dieron una identidad y lo llamaron pickup. Esto originó toda una cultura que se conoce como la picotera y que tiene varios elementos que están compuestos por la música, el aparato sonoro, el programador y el coleccionista. Los coleccionistas van a jugar un papel muy importante porque son los que traen toda esta música a los bailes y la programan en sus aparatos. Es muy particular que para escuchar una canción o un éxito picotero tenías que trasladarte hasta cierto lugar donde estaba el pico programando o la verbena, porque esos discos eran exclusivos, porque cuando ellos los traían a Barranquilla o a Cartagena, lo que hacían era borrarle el nombre y rebautizar la canción, criollizar la canción, ponerle un nombre muy particular para que la gente lo pudiera escuchar. Y como esto no tenía programación comercial, se tenían que escuchar en los bailes o la sede del pico. Igualmente que en Cartagena, antes de que sonara la champeta, en Barranquilla, específicamente en barrios de tradición afrodescendientes como el Valle y Nueva Colombia, entre otros barrios, sonaron todos estos éxitos musicales africanos. Pues en Barranquilla no se produce champeta, no se crea, no se graba. Este fenómeno se da en Cartagena, comenzó a tener una producción discográfica underground
donde invitaban chicos de los barrios a que interpretaran y cantaran y a su vez le grababan. Hemos llegado al final del programa del día de hoy y quiero agradecerles a Victoria, a John y a Henry por compartir con nosotros sus experiencias y conocimientos respecto a este género musical. Bueno, muchas gracias Stephanie por ese rato tan ameno. Gracias a todos los oyentes que se han tomado un tiempo para escuchar eso. También los invito a que escuchen mi banda Jet Set Maní, que tiene una gran influencia de champeta con sonidos contemporáneos, electrónicos, tradicionales. Muchas gracias a todos. Nuevamente muchas gracias Estefa por invitarme a este espacio, gracias a quienes nos oyeron y compartieron con nosotros también de este momento, por interesarse en esta temática y por seguirnos acompañando desde este confinamiento para encontrarnos con la voz y con relatos como estos. Muchas gracias Stephanie por la invitación y a los escuchas por acompañarnos. También quiero agradecer a todas las personas que nos escuchan para que nos cuenten qué les parece este género, qué canciones conocen e invitarlos muy cordialmente a una próxima sesión con un nuevo género de antaño y a seguir la programación del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín para esta contingencia nacional a través del hashtag Nos Mueve la Cultura. Ondas del recuerdo. Música de antaño.